Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos aquí para platicar sobre capital intelectual, las convocatorias 2023 y damos la bienvenida a la maestra Larisa Cruz, que es la directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, y al ingeniero Salvador García, quien es director de Propiedad Intelectual. Muchas gracias y pues iniciamos con ustedes. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la invitación a todo el Comité de Innovación, que me consta son muy activos, siempre apoyándonos a difundir todas las acciones que se hacen desde la Secretaría de Innovación. Y como bien lo mencionas, pues justo la idea de hoy es presentarles qué es, cómo funciona, qué beneficios tienen con la convocatoria de Capital Intelectual, así le decimos de cariño, pero bueno, es muy largo el nombre, es convocatoria para el fortalecimiento de capital intelectual a empresas jaliscienses con orientación o base tecnológica. Esta convocatoria la emitimos en conjunto con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, pero pues prácticamente todas las orientaciones de carácter técnico pues las elaboramos aquí en la dirección en conjunto con el ingeniero Salvador, ¿no? Bien, brevemente nada más para recordarles el contexto. La Secretaría de Innovación, en conjunto con Coetzijal, tenemos 3 ejes para la política pública. Una es de la ciencia del mercado, otra es PRINJAL y otra es Coetzijal. Justo voy a empezar de abajo hacia arriba para terminar con el último eje, que es el que nos corresponde hoy. Coetzijal, pues es el fomento a la ciencia y al desarrollo tecnológico con impacto social. Y el PRINJAL también es impulso a la ciencia, desarrollo tecnológico, pero para los sectores económicos. Y de la ciencia al mercado, justo es el eje o el paraguas por el cual se lanzan todas las convocatorias que impulsan propiedad intelectual y la transferencia de tecnología o acciones vinculadas a estos puntos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Por lo tanto, tenemos varias opciones. Una de ellas justo es esta convocatoria, que es Capital Intelectual, sale una vez al año, y estas sí solo pueden aplicar empresas. Aquí no pueden aplicar personas físicas. Si tú eres una persona física, tenemos la opción de Propin. Esta tiene algunas ventajas y algunas, digamos, damos algunas prioridades justo por las dinámicas de las empresas y por eso es que es distinta a Propin. Bueno, antes que nada, pues presentársela, ustedes la pueden encontrar en la página. Parece que hay algunos detalles con El objetivo, el objetivo principal de esta convocatoria es justo eh, ofrecerles a las empresas, pero ya como organizaciones, una oportunidad de hacer un plan de trabajo anual en donde ellos proyectan cuántas patentes podrían generar en un año, ajá, y nosotros pagárselas como por adelantado. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que la empresa tenga esa flexibilidad de ingresarlas en un periodo más largo y sobre todo irlos orientando a que hagan planeación estratégica. Eso es lo que buscamos. Uh-huh. ¿A quiénes convoca? Pues convoca a las empresas legalmente constituidas que estén en el estado de Jalisco, que generen productos, servicios o procesos que estén orientados a la ciencia y a la tecnología, pues para que puedan obtener productos patentables y sobre todo, y esto es muy importante, que tengan antecedentes de protección de invenciones. Es decir, a esta convocatoria solo pueden aplicar aquellas empresas que hayan generado invenciones o hayan protegido patentes al menos en los 2 años inmediatos anteriores. ¿Por qué? Porque es un premio como tú ya estuviste generando solicitudes de patentes los 2 años inmediatos anteriores y tienes un proceso establecido y me lo compruebas y me estableces tus líneas de investigación de las cuales tú sabes que como cada año van a salir patentes, entonces yo te doy este estímulo. Por eso al menos 2 años inmediatos anteriores. Repito, si tú no estás en este esquema, quizá la mejor opción es Propin. Vemos al final otras opciones, pero para esto es muy importante que al menos los 2 años inmediatos anteriores hayas generado al menos solicitudes de invenciones. Esta convocatoria también es muy interesante porque si tú eres una empresa asociada, es decir, a lo mejor o que tienes partners en otros países, pero que tú entras dentro de esa organización para generar patentes, también se pueden comprobar
pongo un ejemplo muy concreto. Tú eres una transnacional que estás constituida aquí en el estado de Jalisco, pero también tienes tus empresas en otras partes del mundo y a lo mejor generaban patentes en otras partes del mundo, pero tú ya las vas a generar mexicanas. Se vale presentar esos antecedentes porque lo que se va a probar es que la organización está acostumbrada a presentar patentes o invenciones, solo que en esta ocasión lo hará en México. Entonces, por eso les digo que es muy flexible, eso es lo más importante. Bueno, ¿quiénes también pueden entrar? Pues desde micros, medianas, grandes, asociaciones o corporativos. En los corporativos justo entra esta modalidad que les acabo de comentar. Sí, yo sí pertenezco a una red global donde somos varias empresas, sí hemos generado patentes, pero siempre las hemos generado en el extranjero, pero a partir de ese año las queremos generar en México. Ok, puedes comprobar con las invenciones anteriores, ¿no? O que estén dentro de los corporativos. Antes de entrar muy en específico sobre los beneficios de la convocatoria, nosotros creemos muy relevantes que ustedes sepan más o menos el camino de una patente o de una invención. Hablando de una patente en específico, pues la primera parte tenemos el desarrollo tecnológico y una vez que obtenemos el resultado de ese desarrollo tecnológico y queremos proteger, lo primero que tenemos que hacer es determinar si es viable su protección o no. ¿Ok? Sí, ¿y cómo se hace eso? Se hace a través de una especie de dictamen de viabilidad, que esto puede hacerse de manera interna a través de la empresa o se puede contratar a través de un externo. Pero lo más importante, digamos, para que sea muy sencillo, es que después de obtener ese resultado del desarrollo tecnológico, lo más importante es confrontarla con las tecnologías que existen en el mundo y eso se hace a través de una búsqueda del estado de la técnica que tiene un costo muy amable para las empresas. Y bueno, con esa búsqueda tecnológica se determina, ya sea internamente en la empresa, si eso es patentable o no, o si optan a venir con nosotros les podemos ayudar a determinar eso. Entonces, terminamos el desarrollo tecnológico lo sometemos a una búsqueda, un análisis de patentabilidad a través de una búsqueda tecnológica, se hace el dictamen, es decir, determinamos si sí es viable o no es viable, se prepara la solicitud y se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Después hay una etapa que es el examen de forma y se publica la solicitud y luego tenemos un examen de fondo y se otorga el derecho. Esto es muy importante que tengan como esta línea de tiempo porque justo en esta línea de tiempo es donde les vamos a decir en dónde entran nuestros pagos. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ya teniendo muy claro, ay, perdón, se me fue uno, disculpen, me regreso. Ya teniendo muy claro cuál es el paso que tiene una solicitud de patente en México, desde antes hasta para ser solicitada, entonces todos estos puntitos que ven en azul, que es se apoya a la tarifa del INPI, que es la búsqueda, eso lo puede absorber esta convocatoria el dictamen de patentabilidad, es decir, honorarios, por ejemplo, para pagar ese dictamen, también lo absorbe la convocatoria. Si van a contratar a un despacho, bueno, de hecho, parece la convocatoria, el despacho que ustedes contraten para que les redacte la memoria técnica, esos honorarios también se cubren hasta la presentación de la solicitud. Es decir, donde dice presentación de solicitud de emisión hasta el INPI, todos los gastos previos los absorbe la convocatoria. Esto en cuanto es para presentación de solicitudes. Es decir, que una vez presentada la convocatoria, a nosotros nos tienen que presentar que pasaron forma, que es un oficio que llega aproximadamente en 3 meses. Digo aproximadamente porque puede variar. Una vez que presentan que ustedes pasaron forma, se cierra el proyecto con nosotros, digamos, por así decirlo. Pero ustedes obviamente continúan, es decir, es un pad que ustedes van a continuar, van a esperar que se publique su solicitud, que llegue su examen de fondo, donde ya examinan que tengan todos los requisitos que revisamos primero, que es aquí, en la búsqueda, pues que tuvieran novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Es muy importante decirles que nadie les puede garantizar al 100% la obtención de una patente, de una invención, pero sí nos podemos acercar bastante como para tomar una decisión y decir que vale la pena. ¿Ok? Entonces, todos estos que están en azul, estos que estoy aquí señalando, son los que ustedes pueden pagar en la convocatoria en este camino para primero preparar una solicitud, presentación y posteriormente es un seguimiento que tendrá que dar la empresa. Bien. Pero digamos, en esa línea de tiempo, digamos que se traduce en estos ejes también los apoyos.
El que acabamos de ver es gastos de preparación, redacción y presentación de solicitudes, ¿no? De patentes, pero también esta convocatoria, como ya les dije, paga los diagnósticos de habilidad, las búsquedas, pero el otro eje que también paga y poca gente no sabe, creo yo, es que es el de estímulo o incentivo a los trabajadores. Es decir, ¿qué nos ha sucedido? Hay empresas que dicen, ¿sabes qué, Larisa? Yo ya tengo presupuesto, por ejemplo, para búsquedas y para tarifas. Ah, ok, entonces no vas a necesitar el fondo para eso. No, nomás lo van a necesitar para pago de honorarios y entonces el resto del presupuesto lo aplican para darle un pequeño estímulo a las o los inventores. Incluso tenemos empresas que complementan ese fondo, meten un concurrente para darles más apoyo. Esto es optativo, el tema de los estímulos a los trabajadores. Hay otro eje adicional, que esta es una novedad, este apenas salió este año, el cual estamos muy contentos de haberlo logrado, es que si la empresa de la cartera tecnológica de patentes que ya tenga, es decir, que ya ingresó su solicitud, no es que apenas van a ingresar, sino ellos ya tienen solicitudes de patentes concedidas o que están en solicitud apenas, pero que están vigentes, esto es muy importante, y quieren hacer con esa solicitud algún estudio, eh, algún tipo de análisis que esté vinculado a acciones para impulsar su comercialización, nosotros les podemos dar aparte un pago adicional, digamos, un recurso adicional para que ustedes puedan hacer este tipo de acciones. Ahorita les vamos a dar unos ejemplos, no se preocupen. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué se puede pagar? Bueno, pues se puede pagar una evaluación de un activo. Déjenme ver porque no me la regresa. Déjenme ver qué pasa. No, nomás está lenta. Quería verificar. Bueno, entonces, los pagos que podemos hacer en este nuevo, digamos, además de este monto que tienen acceso por solicitud de patente, ahorita les vamos a mostrar un esquema de cómo van los montos, pero ahorita quería que entendieran todas las posibilidades que les puede dar esta convocatoria. Adicional a los pagos que ya platicamos en esa línea de tiempo, que son los azulitos, si ustedes por monto de patentes tienen acceso a un dinero adicional, lo voy a decir así, pueden ustedes a su cartera tecnológica que ya tengan solicitada o obtenida, siempre y cuando sean vigentes, pagar algunos servicios que son muy valiosos para impulsar una comercialización o transferencia. En las empresas es más comercialización, pero funciona para ambos casos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podemos pagar con eso? A lo mejor yo tengo una solicitud de patente que por razones de comercialización necesito saber realmente cuánto cuesta y no un costo que yo estoy poniendo como empresa. Si lo que necesito es un perito, un especialista que con técnicas especializadas y ya conocidas en ese medio, haga una evaluación externa del intangible y yo pueda contar con una valoración real del mercado de ese tipo de tecnología. También puedo pagar con ese monto adicional un análisis de mercado de esa tecnología patentada o en solicitud. También puedo pagar un estudio de libertad de uso. Les voy a platicar qué es un poco el estudio de libertad de uso. ¿Se acuerdan que en la línea de tiempo al principio nosotros hacíamos un diagnóstico de habilidad pues para ver si tenía novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y tomar una decisión si algo era patentable o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es normal, sucede en todo el mundo, ingresamos la solicitud, pero cuando yo quiero a lo mejor comercializar en otras partes del mundo y estoy en ese proceso de ver a dónde la voy a enviar y demás, se suele pagar un estudio de libertad de uso justo para que me diga en qué países tengo mayores posibilidades o no de invadir derechos de terceros y entonces me permite tomar decisiones para su comercialización. Insisto, este es un ejemplo, pueden ser mucho más cosas. También hay quien ese fondo, aunque no es mucho, bueno, pero lo canaliza para una especie, para preparar estudios clínicos o preclínicos, sobre todo para patentes que están en el área farmacéutica. A lo mejor aquí no aplican mucho, pero es un poco para que se den una idea. A veces pagan validación técnicas comerciales de la tecnología, lo utilizan para pagar la asesoría legal, pero ya para un análisis jurídico de cómo sería un contrato de comercialización, etcétera. Es decir, ya no son gastos de la protección de la patente, sino son gastos que me ayudan a impulsar la comercialización o me ayudan a impulsar el posicionamiento de la tecnología en miras a comercializar o a transferir. ¿Ok? Muy bien. Estas son las posibilidades de la convocatoria y ahora les voy a decir cómo se maneja el estímulo
Es decir, ¿cuánto puedo pedir? ¿Ok? Esta convocatoria es de estímulos, es decir, si yo me comprometo en la solicitud a presentar de 3 a 4 solicitudes de patentes en el periodo, por lo menos el 50% en este año y el 50% en el próximo semestre del 2024, yo tengo acceso, o sea, a mí me van a dar un estímulo de 66,000 pesos por cada solicitud de patente. O sea, si tengo 3, pues ya tengo que multiplicar, tengo que multiplicar 3 por 66 y es la cantidad que me van a dar, o 4 por 66 y es la cantidad que me van a dar. Si son de 5 a 10, multiplicar 70 por cada solicitud, ¿no? 70 por 5, por ejemplo, 70 por 6, y esa es la cantidad que me van a dar. Si es de 11 a 20, y lo mismo, y hasta el tope de si yo voy a presentar o me comprometo que tengo ahí empresas, y sí digo, para que me dice quién las presenta, sí, tengo empresas que solicitan de 21 a más solicitudes de patentes, ya el monte tope es de 1,650,000 pesos para todos los gastos de protección que se acuerdan en la línea de tiempo, son los previos a la presentación de solicitud. Entonces, si yo ahí puede quedar mi proyecto, ¿no? Ese es el proyecto que yo podría presentar. Pero si adicionalmente yo tengo un plan de trabajo en donde quiero hacerle alguno de los estudios que acabamos de platicar, un análisis de mercado, un estudio de libertad de uso, alguna de mis patentes de la cartera ya solicitadas, no de las nuevas, ya solicitadas, que sean mexicanas, es muy importante, de residencia jalisciense. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este rango de 3 a 4, el monto que me van a dar es hasta 150,000 pesos, pero aquí no es multiplicado por cada dimensión, es el tope. Si yo presento de mi proyecto de 3 a 4, me pueden dar hasta 150,000 pesos adicionales para hacer estas acciones de comercialización que platicamos. Y así sigue, de 5 a 10, el monto que ven abajo, de 5 a 10, 250,000, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar el tope de 21 más, 400,000 pesos. Me voy con el ejemplo mayor. Es decir, si alguien, su proyecto está solicitando apoyo para 21 más, le vamos a dar 1,650,000 pesos. Ahí queda un proyecto, pero si además me presenta su programa de acciones de transferencia de tecnología anual, entonces le puedo dar un monto adicional de 400,000 pesos sumados a 1,650,000, ¿ok? Para hacer estas acciones de transferencia de tecnología. ¿Qué es lo que se tiene que presentar? Obviamente, pues ya a detalle se verá a ver cada interesado, pero al menos sí quisimos, le dije al equipo, al menos presentar los anexos y qué es lo que contienen, ¿no? En realidad se presentan anexos del A al E y otros. El anexo E solo se presenta si vamos a solicitar acciones de transferencia. Si no vamos a solicitar acciones de transferencia, no lo tocamos y nos vamos solamente al A, B, C y D. El anexo A, B, C y D son para los que van a solicitar exclusivamente el apoyo para la protección de las invenciones. Quiero dejar aclarado algo. No se puede, por ejemplo, ya hubo quien me preguntó, oye, ¿yo puedo participar únicamente para acciones de transferencia de tecnología? No. El estímulo para acciones de transferencia de tecnología, tienes acceso sí, solo sí, estás presentando un proyecto para proteger las patentes, ¿no? En este caso, que son patentes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que presentar? Para el caso de para el apoyo de las solicitudes de patentes, el anexo A, que es la ficha técnica de la empresa. Son ejemplos, está más detallado, pero como que viene ahí, pues, información de actividad económica, estructura, gasto anual para investigación y desarrollo, pero como es un estímulo, resultados de operación, capital humano. Es un poco el tipo de análisis que hace para darnos ese enfoque de la empresa que requiere el estímulo. La carta compromiso sobre el número de solicitudes de patentes que nos van a ingresar. Ya está el formato, no hay ningún problema. El anexo C es una ficha informativa, es un formato libre, pero no es otra cosa más que un informe en donde ustedes nos ponen, ¿se acuerdan que les dije que al menos teníamos que presentar los 2 años inmediatos anteriores de solicitudes de invenciones? Ok, ahí es donde me van a poner el listado de cuáles son las solicitudes de invenciones, su expediente, y el título, el titular, y aparte en otros me van a presentar la evidencia, es decir, pues las carátulas de esas invenciones, pues para que el jurado verifique que sí son ciertas
Y en el caso de aquellos que ya las tengan públicas o que sean consultables en alguna base de datos pública, esto es muy importante, nos pueden poner la liga y ahí se puede consultar, ¿no? Y el anexo D, pues son las identificaciones de los responsables técnicos. Estos son los anexos, sin embargo, en la solicitud, cuando ustedes la están llenando y en la convocatoria es muy clara, les van a pedir otros datos, el título del proyecto, el impacto, de qué tipo de empresas son, cómo es tu proceso general, no estamos diciendo que nos digas a fondo, pero sí al menos cuál es tu proceso para determinar estas patentes, por dónde van a pasar, qué vas a hacer, es decir, tu plan de trabajo, ¿no? Bien, y si tú vas a además solicitar acciones para impulsar la comercialización o la transferencia de tecnología, nos vamos a ir al anexo C, en donde ahí me vas a presentar tu plan anual de acciones. Ahí tú vas a poner, por ejemplo, es un formato libre y tú pones, ok, yo a la patente con número de expediente tal y con este título, le voy a hacer un estudio de libertad de uso. ¿Qué datos se ponen? Pues el título, el expediente, un resumen técnico, pues de qué trata la patente, a dónde la quieres aplicar, a qué mercado, a dónde va dirigido, el estudio que le vas a hacer, pues le voy a hacer un estudio de libertad de uso porque tengo socios en 3 países, en no sé dónde, y pues necesito ver si ahí está libre la tecnología, ¿no? Una breve justificación de por qué elegiste esa tecnología, por el mercado, por estrategia, ¿no? ¿Por qué necesitas el servicio? Y obviamente, pues la evidencia de que es una solicitud real, ya sea adjuntando la solicitud presentada, si ya está concedida, pues el título, pero en ambos casos me tienen que comprobar que está vigente. Ustedes pueden decir, oye, Larisa, pero pues si ya me lo otorgaron. Sí, bueno, pero acuérdense que una vez otorgada la patente se pagan anualidades para mantenerse viva. Entonces, nosotros tenemos que verificar que esa patente está vigente. Si es otorgada y no nos ponen nada, bueno, pues nosotros nos metemos a SIGA a verificar, pero eso lo hacemos nosotros. Nosotros sugerimos, porque algún jurado se desea, que a lo mejor no se quiera meter y quiera hacerlo más rápido, se sugiere a lo mejor adjuntar la último pago de anualidades de esa solicitud o cualquier documento que nos haga verificar que esa solicitud de patente, ya sea solicitada o otorgada, está vigente, ¿no? Eso es solo para el caso de las otorgadas, el tema de las anualidades y demás. Eh, bueno, entonces, estos son los anexos que tendrían que estar presentando. Y bueno, ventajas y beneficios de esta convocatoria. Bueno, el apoyo es a fondo perdido, pero a mí me gusta decirles apoyo invertido. No es un préstamo, no es un financiamiento. Ustedes cumplen con lo comprometido y todos contentos. El sujeto de apoyo conserva el 100% de los derechos de sus invenciones. Todas las invenciones son, de los titulares son las empresas, nosotros no nos quedamos con nada, lo que queremos es que sean más competitivas. Se gestiona de manera colectiva varias solicitudes de patente mediante un solo proyecto. Aquí hay algo importante. En PROPIN, si yo quiero solicitar un PROPIN para proteger una patente, es una por una, es decir, una solicitud es un proyecto, tengo que hacer todo mi llenado, como cualquier proyecto de Coetzijal, todos mis requisitos, y ese es uno. Y luego, pero también tengo un modelo de utilidad, pues ese es otro. O tengo 3 patentes, ese es otro. Aquí, si ustedes me demuestran que tienen un plan de trabajo bien conciso, que ya detectaron de qué líneas de investigación pudieran salir y que todo el año van a estar trabajando ese proceso, se les puede dar el dinero, ajá, y ustedes gestionarlas durante un año prácticamente, ¿no? Entonces es una diferencia para las empresas muy flexible. Se ofrece apoyo para solicitudes de patentes nacionales en México. Esto es bien importante. El apoyo se da para que las solicitudes sean ingresadas en México, ¿ok? Y que sean de residencia jalisciense. Hago la connotación, hay gente que me dice, bueno, a lo mejor yo vengo con una patente de Estados Unidos y la voy a presentar en México. Sí, pero para los fines, y para quien no sabía, eso ya no es una solicitud mexicana, sigue siendo una solicitud estadounidense. Es decir, la primera prioridad tendría que ser mexicana, es decir, ahora sí que de México para el mundo, ¿ok? Y también ahorita les platico las opciones que tenemos para internacionalizar esas patentes mexicanas. Permite destinar parte del apoyo o otorgar un incentivo a los inventores, trabajadores, o sea, si así lo decide la empresa, porque hay empresas que ya tienen presupuesto y dicen, ok, a mí me gustaría bajar este fondo, pero para un estímulo lo permite, lo permite.
Y bueno, se recibe el apoyo entonces en las solicitudes, es decir, pues ustedes tienen ese margen de maniobra y bueno, este monto adicional ahora para impulsar acciones de transferencia que hasta el año pasado no lo teníamos. Esto es una novedad. Ok, este es el capital intelectual, si se fijan, es un modelo para armonizar los procesos de protección de patentes en las empresas. Aquí algo muy importante, aquí lo que se pide son patentes. Solo para el caso más chiquito de cuando vienen de 3 a 4 pudiera ser una excepción, y digo pudiera ser, todos los casos se analizan, de que al menos si son 3, por ejemplo, 2 sean patentes y uno sea modelo de utilidad, y si fueran 4, pues 3 y 1, ¿no? Pero eso es solo para las pequeñas por el tipo vamos, de trabajo y que ya en el histórico lo hemos visto, es mucho más complejo que puedan generar puras patentes, pero bueno, igual quien esté interesado lo podemos platicar. Eso en general es lo que contempla la convocatoria de capital intelectual. Si alguien de ustedes dice, híjole, Larisa, ya, yo no podría entrar en un esquema ahorita de comprometerme de 3 solicitudes porque solo tengo una. Perfecto, para ti tenemos otra opción que es la de Propin, ¿ok? La de Propin cierra el 13 de septiembre, la de capital intelectual cierra el 5 de septiembre, si no me equivoco, Chava, y si no me corriges con toda confianza. Pero aquí lo importante es que escoger el modelo que se adecue y que me facilite trabajar mejor en mi empresa. Entonces, la que ahorita presentamos, para no hacernos bolas, es la de capital intelectual. Es un monto y un estímulo por solicitudes de patentes comprometidas que se da por adelantado y que tendrán que presentar la mitad este año y la mitad durante el próximo semestre de 2024 y con todas las facilidades y partidas que les comentamos. Pero si yo soy una empresa que dice, yo solo tengo una, no puedo otra, o tengo puros modelos de utilidad de diseños industriales, ok, tampoco entrarías aquí. Bueno, entonces Propin es una opción. Propin cierra el 13 de septiembre y el proceso al inicio es muy parecido. ¿Cuál es? Bueno, hacer una búsqueda tecnológica sobre el desarrollo, pues para ver su viabilidad. Y si ustedes no saben o no saben cómo hacer una búsqueda tecnológica o cómo determinarla, para eso estamos nosotros. Al final les voy a dejar nuestros contactos. Nosotros les podemos ayudar a cómo se hace una búsqueda, cómo se hace el resumen, cómo se puede presentar al INPI de manera electrónica, pues para que ustedes sea mucho más sencillo poderla determinar. Entonces, fijan, hay opciones para todos. Tenemos otras 2 convocatorias que nacen en este eje, solo para que las conozcan. Esta que tenemos aquí abajo es para universidades y centros de investigación exclusivamente, ¿ok? Porque tiene ciertos requisitos y procesos que están más adecuados pues a las instituciones educativas que tienen una dinámica muy distinta y como les comenté, la estrategia busca adaptarse a los diferentes sectores. Y también pues les damos apoyo para invenciones, también a ellos más para transferir, porque prácticamente ellos transfieren. Ustedes pueden comercializar de manera directa, ¿no? Entonces, esta es una opción para universidades, centros de investigación, esta que está aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, tenemos de la ciencia del mercado proyectos. Aquí pueden entrar universidades, centros de investigación, personas físicas que ya tienen solicitudes de patentes y tienen alrededor de esas solicitudes un proyecto para comercializar, transferir, licenciar o incluso armar una EBT, que es una empresa de base tecnológica, pero no tienen experiencia en cómo madurar su tecnología en TRL y IRL para convertirla en un producto comercial o finalmente convertirse en una empresa. Esta convocatoria sale por ahí de noviembre más o menos, y todas esas personas van a estar durante 12 meses en un proceso como de aceleración para esa maduración de manera conjunta. Entonces, bueno, ahí sí pueden entrar personas físicas, se me faltó decir que Propin también pueden entrar personas físicas, donde no pueden entrar es en capital intelectual, solo está dirigido a empresas. Bien, aquí me parece muy importante, bueno, digamos que hasta aquí estamos explicando el tema de la convocatoria, pero antes de entrar a preguntas, en el caso que las quisieran hacer, aquí me gustaría dejarle el micrófono al ingeniero Salvador porque preparamos para ustedes un par de ejemplos, sobre todo de patentes que pudieran estar en el sector y que son siempre de la duda que nos dicen, oye, ¿y los software cómo entran? Cambiemos el chip y los sistemas cómo entran, ¿no? Y a lo mejor ahí sí vamos a poder hacer muchas cosas muy interesantes. Pues adelante, Salvador, con los ejemplos. Muchas gracias, Larisa. Primeramente, un gusto estar con todos ustedes.
Sin más retraso, les platico el porqué de este último segmento en la presentación. Quizás ya han oído muchas veces, o ya incluso lo han intentado y se han topado con que dentro de la ley que rige la parte de patentes, que es en este caso la vigente, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es la ley que bajo la cual se maneja el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hay en particular un artículo que es el 47, que en su fracción quinta me señala o me dice que los programas de computación no son patentables. Incluso si conocen un poco más del sistema de propiedad intelectual, se darán cuenta que la Ley Federal de Derechos de Autor señala o establece que va a haber una protección de derechos de autor para los programas de cómputo. Pero en concreto o en particular, cuando estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando de beneficios que atienden o se relacionan más con lo que es la parte de la implementación de un algoritmo, de un proceso que me va a dar ventajas técnicas, en el caso de estar implementado a través de un software, muchas veces se nos menciona o se nos dice que no es patentable, que no es protegible, porque no se considera una invención en base a lo señalado en este artículo. El detalle importante o la parte medular del por qué vamos a hablar de estos ejemplos es porque este mismo artículo, el 47, después de haberme puesto estas fracciones, que son 8 en particular, que me dicen que no se considera un invento, me señala o me dice, y se los voy a leer textualmente, solo un pequeño renglón: no se considerará invención la materia prevista en las fracciones 1 u 8 anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame esta como tal o en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo pido una patente en la cual específicamente solo estoy hablando de un programa de cómputo, en efecto no va a proceder una protección o un registro de un programa de cómputo. Pero precisamente estos ejemplos son para aclarar el punto o la situación, la óptica desde la cual no se considera que es exclusivamente un programa de cómputo. Y si quieren, avanzamos a la siguiente diapositiva para poder empezar a platicarles. Lo que ven aquí en pantalla es un breve resumen de una publicación, de una solicitud de patente, en la cual les adelanto, al final del día, toda la información o toda la tecnología que está plasmada en este documento está embebida en un software. Es específicamente sobre de un software esta patente. Pero cuando hablamos de patentes que van enfocadas a dar soluciones técnicas, que es lo que debe de contener un desarrollo tecnológico para considerarse una invención, nos vamos a percatar de que la descripción del documento, como aquí lo alcanzan a apreciar en donde dice título, habla de un sistema, habla de una metodología que se sigue para lograr ciertos resultados técnicos. En la siguiente diapositiva van a ver un par de imágenes que meramente son imágenes ejemplificativas que vienen dentro del propio documento de la patente, pero si quieren nos pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde veríamos un poco más el contexto o el contenido medular, la estructura de la patente. Dentro de un documento de patente existe este capítulo de reivindicaciones, que es donde se plasma la tecnología que se pretende proteger o la tecnología que se consideraría propiedad del solicitante de la patente o del titular. En este sentido, si pueden leer un poco lo que ven en pantalla, se van a dar cuenta que la descripción de la tecnología o la patente que está plasmada aquí habla de un sistema de cuantificación, pero este sistema de cuantificación me empieza a explicar de qué se trata, y cuando yo empiezo a leer esta descripción, me doy cuenta que se están hablando en realidad de elementos con los cuales interactúa o se alimenta el software, el sistema en sí. Quien ya conoce un poco más de la estructura o de la forma de redacción de una patente, va a ver que en las reivindicaciones que siguen, después de la primera, se empieza a aclarar o especificar un poco más cuál es el funcionamiento del método. Para los que es la primera vez que leen un documento de patente, les platico, es muy común que en esta sección de reivindicaciones
La primera reivindicación, el número 1 de todo esto que ven en pantalla, es la mínima expresión posible de la tecnología que me da a entender cuál es la columna vertebral de la misma. Y las que siguen, si ven la 2, la 3 o la 4, siempre me dicen que son el sistema de conformidad con la reivindicación 1. ¿Qué quiere decir esto? Que estas siguientes frases o estos siguientes párrafos son aclaraciones o particularizaciones de la primera descripción que hay disponible. Y ya entendiendo esa parte, podemos entender que la primera descripción de la tecnología me habla del sistema de comunicación que hay entre estos medios para poder hacer la adquisición de los datos y después generar a través de un proceso el resultado del análisis del sistema. Pero posteriormente, la reivindicación 2, 3 y 4 me empiezan a dar particularidades. Si se fijan, por ejemplo, en la número 4 me dice que el sistema dentro del módulo A realizará una extracción de descriptores por medio de análisis textural, en donde se realiza una clasificación de datos por medio de sistemas de clustering como K-means, sistemas de clasificación de support vector machine y de regresión por redes neuronales, en donde los cuales determinan por medio de segmentación de la imagen la zona con probable lesión isquémica y su tipo. Para ustedes que están en estas áreas de tecnologías de la información, pueden, al hacer la lectura de esa parte, entender que incluso esta patente me está hablando de la aplicación de inteligencia artificial para la implementación de este sistema. La patente continúa, tiene más reivindicaciones, va siendo más específica al cómo se van resolviendo todos estos problemas, pero solo les queríamos poner esta diapositiva para que vean la generalidad del cómo empieza una solicitud de patente y el cómo se encuentra redactada una patente de software. Y por último, si ven en estas reivindicaciones iniciales, en ningún momento se habla de un software. Se habla de la metodología, de los pasos que se siguen, de las implementaciones de los algoritmos o de los métodos, o incluso de la palabra sistema, porque para una oficina de patentes, cuando hablamos de sistema, es un conjunto de elementos que me sirven para resolver un problema. ¿Por qué se habla de sistema aquí? Porque aquí se están utilizando medios de adquisición de imágenes, por ejemplo, de tomografía computarizada, que sí sería un hardware en particular. Pero ese hardware simplemente me sirve para adquirir los datos. Y ya sobre de eso hacemos toda la implementación del método. Al haber hardware y métodos, esto se convierte en un sistema. ¿Ok? Esa es a grandes rasgos la estructura tradicional, por decirlo así, y aún así no es tradicional porque es relativamente novedoso, no tiene más de, yo diría que 15 años, a lo mucho, el hecho de poder ver patentes de este tipo otorgadas. El meollo del asunto se los resumiría en un par de frases nada más, es que si yo únicamente tengo un software, hay que analizar la metodología o el algoritmo de este software si resuelve problemas técnicos o no. Si me sirve para resolver problemas tecnológicos, si me sirve para lograr resultados que, por ejemplo, reemplazarían la utilización de un hardware o reemplazarían, como vamos a ver en la siguiente patente, la pericia de un operador, de un ser humano, entonces nos van a estar dando estos resultados, aunque solo estemos hablando de software. Si nos regresamos y ya como complemento, perdón, cuando yo quiero patentar algo, ese algo tiene que ser un invento. Es un escalón inferior en el orden de la protección. Eh, el invento es transformación de materia y energía en beneficio del ser humano, resolviendo un problema técnico y ayudando a mejorar la tecnología. Por muchos años, las metodologías relacionadas con el manejo de datos se consideraba que no eran inventos porque no transforman la materia y la energía por sí solos. Pero si regresamos a lo que les comentaba del artículo 47, ya podemos entender una invención como la combinación incluso de cosas que no son inventos, pero
que logran o incluyen resultados adicionales que no es meramente la parte que no es invención. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, si quieren, para poder ver otra Sí, lo que te aplicación. decir, vale la pena uno más. Sí, sí. En este sentido, esta es una patente, si ya conocen el sistema, incluso quizás alguno de ustedes percibió que la patente anterior es una patente en trámite. No está otorgada todavía, está bajo estudio del INPI. Esta que ven en pantalla ya es una patente otorgada. El primer renglón que pueden ver es el número de patente de la misma y es también una metodología aplicada al área de salud, donde el título nos define un método asistido de clasificación de imágenes de resonancia magnética que aborda un acercamiento un tanto similar al anterior. Si quieren, avanzamos 2 diapositivas. Las siguientes son imágenes que se encuentran y vámonos a las reivindicaciones en concreto para que vean también en esta parte que aquí se está hablando del método de clasificación de imágenes. De igual forma tiene la misma estructura. Hay una primera reivindicación que me habla de las etapas o los pasos de manera general en su mínima expresión funcional y luego los puntos que siguen, la reivindicación 2, la reivindicación 3, me dicen el método de conformidad con la reivindicación 1 para entender que son aclaraciones o particularidades del método inicial, donde ya se me empieza a dar mayor información y de igual forma aquí pueden ver que esto también comprende la captura de imágenes, pero luego la descomposición de ese archivo, bueno, perdón, la preparación del archivo para poder ser procesado de en manera como de metadatos, por decirlo así, sobre de cómo está el mapa de bits. Y en base a esto, aquí la parte interesante eh, es el inciso D, por ejemplo, del número 1. Si lo leen, dice seleccionar en la imagen digital el centro de uno o varios discos intervertebrales a través de un dispositivo de entrada de la computadora. ¿Qué significa eso? Es un paso o una etapa donde el ser humano interactúa, donde un especialista o un médico a través de este dispositivo de entrada identifica o selecciona el centro del disco intervertebral, perdón. Y en base a eso, el método continúa. Y el método de igual forma me empieza a explicar que se van a aplicar polinomios, ecuaciones, características relacionadas con el algoritmo y sobre de esto y la descomposición de las imágenes se puede obtener una identificación o un análisis de el estado de posibles lesiones en la parte vertebral. Si bien es cierto, ambos ejemplos son del área de salud, no está limitado a que sea solamente en el área de salud. Quisimos tomar estos dos ejemplos porque consideramos que son ejemplos donde a simple vista para una persona que tiene pericia en el área de tecnologías de la información, al leer estas descripciones pueden entender rápidamente que es un algoritmo, que es un método de tratamiento de manejo de datos, sea o no sea para salud. En otras áreas, en otras situaciones, como pudiera ser análisis de imágenes con cámaras para control de tráfico, para identificación o seguimiento de vehículos, para manejos de inventarios, para control de mantenimiento de equipos en planta, por la interacción con diferentes sensores, etcétera, también es aplicable si podemos describir o establecer una metodología que incluye soluciones tecnológicas para poder lograr estas ventajas o estos beneficios. ¿Va? De todas formas, estos dos documentos, la primer diapositiva de cada uno de ellos tiene los datos de los mismos. Si quisieran consultarlas o leerlas a profundidad, con cualquiera de esos datos que están en la carátula, perdón, se las pueden encontrar en la base de datos de SIGA de México. Son patentes mexicanas, no son patentes estadounidenses, no son patentes europeas, son mexicanas. Son públicas, se pueden consultar, se pueden ver. Si quisieran leer más a profundidad, tienen ahí las referencias. ¿Va? Muy a grandes rasgos, esa es la información. Hay un tercer ejemplo, creo que Sí, por el te iba a tiempo. decir, Chava, que a lo mejor en un minutillo, si nuestros anfitriones nos regalan, a lo mejor vale la pena, nada más, porque este sí es un ejemplo un poquito distinto, sí me gustaría
rapidísimo, nada más que lo comentaras, vale la Les pena. platico súper rápido. Les vamos a compartir la presentación, entonces en ese sentido lo pueden ver, lo pueden consultar y después lo pueden leer. La diferencia particular que tiene este último ejemplo o esta última patente es que esta también habla de un sistema modular con conectividad, pero si nos pasamos a las reivindicaciones de manera un poco rápida y las leen, se van a dar cuenta que este sí habla de un hardware. Pero esto en concreto es un hardware específico diseñado y desarrollado para IoT. Es un elemento que la empresa utiliza para implementar características de Internet de las cosas en diferentes dispositivos. Este es como un, ¿cómo decirlo? Macromódulo que les permite controlar, o es una interfaz intermedia, perdón si soy un poco redundante, pero que a ellos les permite comunicar y dependiendo de lo que haya del otro lado de los sensores, controlar una cantidad bastante amplia de posibles elementos o sensores. Este es una etapa intermedia del proceso de control o de aplicación de IoT en diferentes dispositivos. Y esto específicamente sobre del módulo nada más, dándole a la empresa entonces un elemento, una herramienta con la cual puede operar o implementar una infinidad de soluciones. Esta es su base para la implementación de las soluciones. La patente sí tiene etapas donde se describen aplicaciones o se describen pasos que están relacionados con el uso del software. Pero esta es una patente más orientada hacia la parte de hardware. ¿Ok? Se las dejamos, como les comentaba, están ahí las referencias o incluso si leen el documento y no han tenido antes experiencia con la base de datos del INPI, nuestros datos de contacto también están al final de la presentación. Con muchísimo gusto nos pueden buscar y les ayudamos a encontrar los documentos o aclarar cualquier duda o pregunta al respecto. Muchísimas gracias. Adelante, Lari. Muchas gracias, Salvador. Antes de pasar a otra pregunta y ponerles ahí los datos en pantalla, eh, queríamos hacer hincapié en patentes mexicanas que estuvieran en su sector, y esto es bien importante, se fijan, y fueron ingresadas por México. Eso no les quitó que estos usuarios vía PCT, sobre todo el último, que les voy a decir algo, es una startup de chavos, son muy jóvenes, casi digamos que saliendo de la universidad, vienen con nosotros, los empezamos a ayudar, no fue tan sencillo la primera vez porque también estaban en la etapa de desarrollo, lograron completar su EBT o su empresa de base tecnológica y ahorita, ellos fueron al CES 2 veces y bueno, ahorita ellos ya prestan sus servicios y aquí lo que quería hacer hincapié es que, bueno, son patentes que se ingresaron en México, pero luego vía PCT, que es una herramienta que también podemos proporcionar con la convocatoria ProPin, no en la de Capital, pero sí con la de ProPin, y con esa solicitud vía PCT, que también les otorgamos ese apoyo, ustedes se pueden ir para el resto del mundo. O sea, a veces tenemos esa percepción, bueno, es que se quedan mexicanas, ¿y qué pasa con lo demás? No, no, es que es lo mismo, es nuestra primera prioridad mexicana y de ahí nos vamos a ir hacia afuera. ¿Cómo funcionamos más o menos con las empresas que piden con capital intelectual? Meten todas sus nacionales, como ya lo comentamos, y nosotros, o bueno, cualquier persona tiene 12 meses a partir de la fecha que ingresó su solicitud nacional en México para solicitar una PCT. Nosotros tenemos abierto ProPin prácticamente todo el año, desde enero sale, y calculan más o menos, bueno, yo lo voy a ingresar en esta fecha, entonces en el primer corte ProPin, pues solicito mi PCT, o en el segundo corte ProPin pido mi PCT. Es decir, las convocatorias están pensadas para que todas sirvan como pues una herramienta muy orgánica, si me permiten la expresión, y se puedan ayudar una a otra dependiendo cómo la empresa vaya necesitando. Entonces, esta startup así ha estado funcionando porque ellos se van al CES prácticamente cada año a mostrar sus tecnologías y sus servicios y les ha funcionado muy bien esta estrategia, ¿no? Nacionales más PCT. Entonces, pues bueno, era un poco la idea, mostrarles cómo está esta convocatoria en particular, que tiene ciertas flexibilidades para la empresa respecto a ProPin, o habrá quien más les acomode un poco ProPin, pero bueno, la idea era darles pues como esta charla para que darles un panorama pues más completo, ojalá más de algunos se anime, pues si tiene dudas pues ya a estos correos, lo que estamos haciendo ahorita ya, desde ya les voy a decir algo, de hecho ayer di 3, 3 sesiones de usuarios que
querían aplicar, entonces ya podemos hacer sesiones particulares, quien tuviera preguntas ya muy concretas. La única recomendación es que sí descarguen la convocatoria, traten de leer las reglas y bueno, después de eso, pues agendar una reunión para tener dudas muy concretas, pero bueno, y si no, cualquier duda adicional que pudieran tener o que sintieran que no su traje, como les dije, y que pudiera ser más propín, pues casi les diría, corrámosle, porque también ya estamos preparando justo los proyectos que van a entrar al segundo corte de propín. Y bueno, pues ahí están nuestros correos de su servidora, del ingeniero Salvador, y también ven un tercer nombre, también tenemos un tercer colaborador, que es el maestro Federico Armando Arias, él también es integrante del equipo y pues nosotros tres con muchísimo gusto podemos apoyarlos y orientarlos para las preguntas o dudas que tengan para la aplicación de esta convocatoria o cualquiera de las otras de la estrategia que les presentamos. Pues muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Larisa, muchas gracias, ingeniero Salvador, perdón. Y la verdad es que súper interesante. Además de conocer sobre la convocatoria, pues aprendimos un montón de cosas sobre propiedad intelectual. Muchas gracias. Y pues dejamos el micrófono abierto para ver si alguien en el público quisiera preguntar algo directamente. Ya sea que lo pongan en el chat o que quiten el bloque.